amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a continuar un poco con la idea que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿no? Os compartía el cómo podíamos seguir la entrada de ese dinero institucional en los fondos, aunque fuera un poco retrasado, y veíamos que nos podía ayudar a ver qué perspectiva tenían estos fondos sobre diversas posiciones, ¿no? En lo que os traigo hoy, como digo, una continuación, estuvimos trabajando sobre el fondo de Gene Simmons, me parece uno de los mejores fondos que existen, y hoy os traigo otros fondos, en uno en los que se va a poder trabajar y en otro en los que va a ser mucho más complejo que encontremos esta información, ¿vale? Os traigo las dos partes para que, además de comentaros de los mejores gestores que creo que se puede aprender y se puede extraer información valiosa del mercado, se puede también ver que esto también tiene una parte, digamos, más pública y otra en la que al final estos fondos también están intentando esconderse, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver esto. Ya sabéis que si queréis más vídeos como este, suscribiros a mi canal. Y vamos con ello. La semana pasada trabajábamos sobre la página de la SEC sobre esta parte, ¿no? Sobre Edgar. Y buscábamos el fondo de Gene Simmons. Y estuvimos viendo, ¿no? En los diferentes trimestres qué es lo que estaba ocurriendo con las diferentes empresas, si entraban, si salían, ¿verdad? Bien, hoy vamos a darle un pequeño giro. Vamos a ir buscando diferentes fondos que creo que son fundamentales. Vamos a comenzar con el de Ray Dalio. Lo que os voy a poner es para que encontréis el fondo importante. O bueno, encontráis la información importante, ¿vale? El fondo de Ray Dalio se escribe como puente, bridge, water, ¿vale? Bridge water, puente sobre el agua. Si nosotros lo buscamos, nos salen un montón de cosas sobre Bridgewater, ¿vale? Al final, esto es uno de los aspectos que vais a ir descubriendo, y es que no solo estos tíos han ido creando un fondo, sino que tienen muchos fondos, ¿vale? Hay unos en los que todo reside sobre el mismo y diversifican dentro del mismo fondo, es decir, que crean fondos dentro del propio fondo, y hay otros que no, que directamente lo que van haciendo es que van creando diferentes fondos, ¿vale? Entonces, una persona, por ejemplo, como Gene Simmons, tiene un fondo en el que tiene un capital enorme y es mucho más fácil seguirlo, y hay otros en los que vamos a encontrarnos que tienen a lo mejor 10 fondos. Entonces, para encontrar digamos, lo clave de ese fondo, pues tenemos que ir investigando y ver dónde puede haber más información, ¿vale? La clave también es el tipo de inversión que ellos hacen. Yo por lo menos, el que suelo ver de ellos es este, ¿vale? Bridgewater Associates. Pues nosotros le damos y tenemos aquí la información. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos fijamos en las posiciones que ellos tienen, que esto es la clave al final, ¿no? Oye, pues es que ellos dónde están, ¿no? Si nosotros nos fijamos en las posiciones que ellos tienen, veréis que hay un cambio radical con respecto a lo que nosotros veíamos la semana pasada. Y esto es uno de los aspectos que vais a encontraros de diferentes inversores, ¿no? Que hay unos que están más enfocados a un tipo de empresa, hay otros que están enfocados a un tipo de mercado, un tipo de inversión, ¿verdad? Y lo vamos a ver que es súper interesante. Aquí posiciones grandes en empresas no hay tantas, ¿vale? Y si bajamos por aquí, nos encontramos posiciones enormes en ETF, ¿vale? Posiciones enormes, estamos hablando de miles de millones, mientras que en empresas a lo mejor tienen algunos millones, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el fondo tiene una perspectiva mucho más macro, ¿vale? Una perspectiva mucho más geopolítica, o podríamos llamar, pues, o buscando algo mucho más grande, no simplemente el comportamiento de una empresa. De hecho, no se suele conocer eso, posiciones importantes de Ray Dalio, por ejemplo, en empresas pequeñas, ¿vale? Ahora vamos a ver varios inversores que sí son muy famosos por encontrar ese tipo de cosas, y de hecho, cuando trabajamos en lo institucionales, muchas veces tomamos posiciones y resulta que es que ha tomado alguien una posición y luego te enteras, ¿no? Pero en este caso lo que nos encontramos es que la perspectiva es mucho más macro, y te vas a encontrar que tienen posiciones en diferentes cosas que sirve muchísimo para saber, oye, mira, pues ellos están, por ejemplo, en los bonos americanos, ellos tienen una posición enorme en mercados emergentes, tienen una posición aquí también enorme en mercados emergentes. Entonces, al final lo que quiero que entendamos es que dentro de los fondos vamos a tener muchas perspectivas, y cada uno, ¿no? Vamos a sentirnos más cómodos con la información que podamos sacar de esto, ¿vale? Este es el de Ray Dalio, que ya os digo que me encanta ese tío y cómo piensa y cómo hacer las cosas. Vamos a ver otro. Ya estuvimos hablando sobre Gene Simmons. Vamos a hablar sobre otro tipo que para mí es fundamental, ¿vale? Tudor Jones.
Si buscamos Tudor, simplemente Tudor, ¿vale? Nos vamos a encontrar con un punto. Este que creo que es el tío más enrevesado de todos, ¿vale? Y ya os digo que su forma de ver el mercado me encanta, pero también su conocimiento del mercado también hace que haga estas cosas y digamos que se esconda dentro de sus propios fondos. Digamos que lo que nos encontramos, por ejemplo, con Gene Simmons es que toda la información estaba en el mismo fondo, pero lo que nos encontramos con Tudor Jones es que tiene muchos fondos diversificados. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, lo que tiene un fondo, lo que tiene otro, tenemos que ir buscando dentro de cada fondo, ¿vale? Y es muy complicado el que al final nos encontremos con información que sea 100% valiosa, porque no vamos a encontrarnos con la clave de todo, ¿vale? No vamos a encontrarnos con posiciones que digas, tío, esta se puede ver fácilmente. De hecho, hay algún documental sobre Tudor Jones y hay algunas entrevistas sobre él y lo dice claramente, ¿no? Que al final, incluso cuando él entraba al mercado, tenía que ir comprando diferentes lotes en diferentes cantidades para que no se notara que era él con diferentes brokers. Es decir, que este tío, además de que se centra, ¿no?, en diversificar el cómo va entrando al mercado, también diversifica incluso en el propio fondo donde está entrando, diversifica incluso los brokers para que no se vea que es él, ¿no?, el que está entrando. Entonces, al final, este tío es fundamental. Yo creo que se puede aprender mucho de él, pero encontrar información sobre él y sobre las posiciones que tienen es muy muy difícil, ¿vale? Es bastante complejo. Voy a enseñaros otro tipo que para mí creo que es fundamental, que se llama Ken Griffin, que tiene un fondo que se llama Citadel. Es súper importante, ¿vale? Citadel es súper importante en el mercado y vaya a encontraros que también nos va a dar lo mismo, ¿no? Muchísimas salidas por Citadel. Hay varias cosas que tendríamos que saber sobre Citadel, no nos vamos a meter en esto, ¿vale? Pero bueno, investigarlo, creo que es súper interesante, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo ahí, vosotros hacéis lo que queráis con eso. Al final, nosotros podemos ver la clave de todo en Citadel Advisor LLC. En Citadel Advisor LLC vamos a encontrarnos la información que nosotros tenemos, ¿vale? Os voy a enseñar algo diferente a lo que nosotros estuvimos viendo con Gene Simmons, y es que este fondo tiene algo diferente, ¿vale? Fijaros lo que tiene aquí: call puts, call puts, call puts, call puts. Tiene un montón de posiciones en opciones. Esto es algo que considero fundamental porque te está dando realmente la información de que estos tíos están trabajando sobre esas empresas y están trabajando con opciones, haciendo diferentes historias, ¿vale? Incluso dentro de la misma empresa tienen diferentes opciones, ¿vale? Esto lo que nos dice es que se van posicionando en el mercado, se van posicionando con acciones, también se van posicionando con opciones, y nosotros podríamos ir sacando el qué están haciendo con esto, ¿no? Si nosotros cogiéramos y empezáramos a desgranar todas las posiciones que tienen estos tipos, nos daríamos cuenta que tienen un montón de cosas, ¿vale? Este fondo es de los más complejos que hay, de los más complejos porque tiene posiciones en opciones, tiene posiciones en acciones, tiene posiciones en bonos. Entonces, en realidad, para sacar la información que se puede ver, porque está bastante fácil de encontrar, ¿no?, en la empresa y tal, que se puede encontrar fácilmente, luego el desgranar la posición global que tiene y el cómo le afecta positivo o negativamente la evolución de esos movimientos es más complejo. Tendríamos que saber bastante de mercado, bastante de posiciones. Digamos que fijaros en Apple, por ejemplo, ¿vale? Simplemente tener esto presente. Por ejemplo, en Apple, en acciones tienen un par de posiciones aquí, ¿vale? Estamos hablando de 100 millones, ciento y pico millones, ¿vale? 500.600.000 acciones o así. Y luego tienen posiciones enormes en opciones. Fijaros, esta posición de opciones call de 12 millones de acciones es enorme. Y de 9 millones de puts, de acciones en put, ¿no? Es impresionante. Lo que quiero que entendamos es que simplemente Apple no es largo y punto. Puede ser que ellos estén largos en acciones y estén cortos en opciones y al final la posición neta sea corta. Entonces esto es súper interesante porque te da esa visión de que, ostras, tío, es verdad que funcionan con opciones, ¿no? Y ya os digo, Citadel es de los casos más interesantes que se pueden estudiar. Yo lo dejo ahí, vosotros ya trabajáis un rato si estáis aburridos y lo investigáis, ¿vale? Luego, por otro lado, vamos a ver otra. Creo que es también fundamental. No es, bueno, es muy conocido, pero
pero bueno, no se publicita tanto, que es George Soros. George Soros tiene un fondo, lo más fácil, ¿vale? George Soros es sencillo encontrarlo, ¿vale? Fund Management. Y dentro del fondo nos vamos a encontrar un fondo muy sencillo. Creo que es de las cosas que, bueno, yo por lo menos creo que es sencillo. Porque aunque tiene algunas calls y tiene unas puts, se ve el sesgo que tiene este tipo, ¿no? Tiene un sesgo bastante conservador. Os voy a enseñar, por ejemplo, una posición que tienen aquí, ¿no? De Caesar, que es una empresa. Tienen una posición de unos 200 y pico millones en acciones, ¿vale? Y luego tienen otros 28 millones en bonos. Esto lo que nos dice es que al final está diversificando la posición, está largo en la empresa de dos formas diferentes, una mucho más segura que con los bonos y otra más especulativa que es con acciones, ¿no? Entonces, este fondo no tiene unas posiciones enormes de miles de empresas, sino que tiene posiciones muy concretas y donde está trabajando, trabaja en plan a lo bestia. Entonces, es interesante que lo tengamos esto presente porque yo recuerdo que una de las mejores operaciones que yo he hecho fue porque el fondo de George Soros estaba dentro de una empresa en la que nosotros nos posicionamos un mes antes o así, y luego se supo que era este tipo, ¿no? Y estuvo entrando con calls brutales de largo plazo. Entonces, lo que os quiero decir es que este fondo, las posiciones que tiene suelen ser de largo plazo en opciones. Entonces podríamos ver, pues eso, por ejemplo, si tienen muchas opciones call, por ejemplo, en BMY, pues podríamos echarle un ojillo y decir, oye, ¿por qué están tan largos en BMY, ¿no? Y ver si BMY ha estado subiendo o ha estado bajando, ¿vale? Tened en cuenta que esto ya os dije que era del trimestre pasado, ¿no? Echarle un ojillo a esto y veréis que bueno, no es tan difícil sacar la exposición global que tiene este fondo. Y se puede saber relativamente bien dónde está la apuesta gorda y dónde confían, ¿no? Que aquello se pueda ir para arriba o para abajo. Pero bueno, me parece súper interesante. Luego hay otro, ya con este vamos a terminar. Hay otro tipo que me gusta mucho, pero es bastante complicado el sacar la información 100%, ¿vale? Que es Carl Icahn. Si nosotros buscamos Icahn con la H después de la A, Icahn. Si nosotros buscamos esto, nos va a salir algo similar parecido, ¿no? A lo de Tudor Jones, en la que nos vamos a encontrar muchas series de fondos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con Carl Icahn? Y podríamos ponernos, buscar. Al final lo que ocurre es que Icahn tiene una parte principal del fondo, que es Icahn Enterprise. Esa empresa al final cotiza en mercado, ¿vale? Cotiza en mercado y nosotros podemos ir y comprarla. De hecho, yo la he tenido muchas veces en la cartera de inversión porque es una buena empresa, tiene un gran dividendo, suele ser un tío que lo hace bastante bien. Hay algunas veces que tiene algún patinazo, pero bueno, como todo. Pero al final es un tío que sabe lo que hace. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay algo similar a lo que os digo. Tenemos una empresa que a su vez compra empresas, ¿vale? Y luego tenemos un fondo que invierte en la propia empresa. O sea, es un follón de la leche. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es mucho más difícil sacar ese movimiento de dinero que se está haciendo por parte de ese fondo. Al final, esa conexión que, por ejemplo, se ve fácilmente con fondos como, por ejemplo, el de George Soros o el de Gene Simmons, ¿vale? Se puede ver fácilmente donde hay posiciones y tal. En ciertos fondos lo que os estoy enseñando es que es mucho más complejo el sacar conclusiones porque no están tan fácilmente accesibles, porque al final lo que están haciendo que es encubrirlo, es meterlos unos dentro de otros, otros dentro de uno, y al final eso es una pescadilla que se muerde la cola, y al final para encontrar la información final o está diversificada en diferentes fondos, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Icahn. Icahn, por ejemplo, tiene no sé cuántos fondos y esto podéis investigarlo, ¿vale? Simplemente que os pongáis, os metáis dentro. Y, por ejemplo, en Hertz tiene parte de un fondo en Hertz, tiene parte de otro fondo en Hertz, tiene parte de otro fondo en Hertz. Es decir, no está totalmente metido con un fondo en Hertz, ¿vale? Que es una empresa de alquiler de coches, sino que tienen un huevo de fondos que tienen parte en Hertz, ¿no? Y unos tienen un porcentaje, otros tienen otro. Al final tienen un huevo de porcentaje en Hertz, pero
digamos que no se puede ver fácilmente el movimiento de dinero que están haciendo, ¿no? Hay algunas páginas en las que te ponen, ¿no?, los movimientos de estas empresas, pero claro, todo a toro pasado, ¿no? Es relativamente más sencillo hacerlo así. Aquí tenéis la información 100%, que si acostumbréis a trabajar con ellos, pues bueno, al final es fácil que encontráis la información, o que encontráis por qué está escondida y dónde está escondiéndose y todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que en el vídeo de hoy por lo menos os doy algunas ideas, ¿no?, de por dónde se pueden ir buscando. Yo lo que os recomiendo es que encontráis fondos que sean muy grandes, de gente que lleve mucho tiempo en esto y que tenga rentabilidades normalmente por encima del S&P durante los últimos 10 o 20 años, ¿vale? Entonces te das cuenta de que hay gente que de verdad bate el mercado constantemente y hay gente que no, que hay veces que sí, hay veces que no. A mí esos no me gustan. Por ejemplo, recuerdo que en 2016, creo que he recordado, en 2018, este fondo tuvo pérdida, me parece, ¿vale? En 2018 hubo fondos de ICANN que tuvieron pérdida. ICANN suele trabajar también con opciones mucho y a veces se descubren esas posiciones que hay. Y 2018 no fue un año sencillo, porque hubo muchas subidas, muchas bajadas. Este tío trabaja a largo y corto y tal, pero aún así le costó mucho sacar adelante las cosas. Aún así, ¿no? Está bien que nosotros veamos, ¿no?, donde hay puntos importantes. Y sobre todo, que encontremos que la información que podemos sacar de estos tipos, que al final es súper valiosa, sí podemos nosotros aplicarla. Hay mucha información que yo aplico en el día a día, que la he sacado de ellos o de otros, que al final te ayudan a ver que el mercado, pues bueno, unas veces se ve de una forma, pero al final el mercado a veces no se ve como normalmente quieren que los veamos, sino que es de otra forma, ¿vale? Así que bueno, espero que esta información os ayude o os pueda servir de algo, ¿no?, en la situación que vosotros vayáis teniendo y en la evolución que vayáis teniendo. Sigo diciendo lo mismo, que esto sigue siendo información más pasada, pero te ayuda por lo menos primero a comprender el por qué a veces se toman posiciones en opciones institucionalmente y luego se publican y tal, y se ven esas cosas y hay movimientos brutales. Pero la mejor forma de meterse con ellos es con el trading institucional de opciones, porque al final ellos toman posiciones a veces especulativas, a veces de largo plazo, como es el caso de Soros, y tú puedes seguirlo, de una forma relativamente sencilla, ¿no?, muy relativo, sabiendo lo que estás haciendo. Así es más complicado y es un poco más de intuición y ver lo que pueden estar haciendo este trimestre con respecto al pasado. Hay que hilar un poco fino en ese aspecto y es más complicado. Pero bueno, sí os va a dar una perspectiva de qué es lo que están viendo ellos, por qué están invertidos en ciertas cosas. Y lo mejor es que sigáis este tipo de personas, ¿vale? Así que bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis que si os ha gustado, queréis más vídeos como este, dadle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.